Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los docentes de la UPB y especialmente a nuestro invitado, el doctor Eliud Quintero, quien está a cargo del taller de rediseño de clases interactivas mediadas por la tecnología. El doctor Quintero es director nacional del Programa de Innovación Educativa en el Tecnológico de Monterrey, es profesor de la Universidad de la Escuela de Humanidades y Educación en la misma universidad. Se ha desempeñado como especialista en diseño y desarrollo curricular, especialista en tendencias educativas y como profesor de cátedra para la Escuela de Ingeniería y Ciencias de nivel profesional en el TEC de Monterrey. Ha publicado varios artículos de investigación y divulgación científica. Sus líneas de desarrollo e investigación abordan diseño de ambientes educativos innovadores, la integración de tecnologías para la educación y la evaluación para el aprendizaje. Asimismo, participa como consultor, formador docente, evaluador, ponente y panelista en congresos y foros nacionales e internacionales en temas de educación, de innovación educativa. Realmente, doctor, es un honor para nosotros contar con un profesional con su experiencia y experto en innovación educativa y tecnología. Para todos nuestros docentes que están inscritos a este taller, les pido por favor que puedan realizar sus preguntas en el chat o en preguntas y respuestas. Una vez finalizada la exposición del doctor, yo voy a leer las preguntas para que él pueda dar las respuestas correspondientes. Antes de empezar con la exposición del doctor Quintero, le voy a dar la palabra un minuto al doctor Alberto Grájeda, decano del campus virtual de nuestra universidad. Gracias. Muchas gracias, Mónica. A nombre de lo que es el vicedoctorado académico, doctor Sanginés lamentablemente está ahora mismo en clases, entonces me pidió que yo pueda hablarles un poquito de lo que estamos buscando en la parte de lo que es la capacitación docente, ¿sí? De hecho, como han visto, tratamos de cada cierto tiempo dar este tipo de cursos para que cada uno de nosotros pueda compartir las experiencias y principalmente, y estamos muy seguros que esta parte de lo que son estas charlas siempre motivan a que nosotros podamos mejorar nuestra docencia, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el día de hoy nos sentimos súper honrados de tener al doctor Quintero que nos va a explayar y nos va a contar un poquito de su experiencia. Nosotros, Luis, de hecho seguimos muy de cerca lo que es el TEC de Monterrey, es un referente para nosotros. Sabemos que tienen muchos sitios web, publican mucha información. De hecho, seguimos mucho lo que es el observatorio. Entonces, muchos de los docentes y siempre estamos compartiendo los enlaces, siempre estamos compartiendo noticias. Y realmente para nosotros es un placer, un gusto tener una persona de tu nivel que nos pueda contar un poquito de qué están haciendo ustedes en la innovación, cómo mejorar la parte de lo que son nuestros cursos en línea y principalmente lo que es esto del diseño de nuestras clases interactivas, ¿no? Que ya tenemos cierta experiencia, nos hemos lanzado al éxito, pero seguramente lo que tú vayas a decirnos seguramente nos va a dar mucho más luces para seguir mejorando en esto que es nuestra noble dedicación, que es la docencia, ¿no? Entonces, sin más, Eloy, agradeciéndote por el tiempo y por aceptar nuestra invitación, te doy la palabra. Muchas gracias. Muy bien, pues hola, ¿qué tal? Estimadas y estimados colegas, me da muchísimo gusto saludarles, es un placer para mí estar acá. Agradezco nuevamente la invitación que me han extendido para poder estar en ese espacio que celebro. Disfruto mucho, la verdad, y celebro, como comentaba, tener estos momentos de encuentro entre colegas. Creo que definitivamente consolidan oportunidades para aprender juntos, ¿no? Sobre todo en estos meses, ya más de un año, que ha sido un camino bastante intenso, complejo, de mucho aprendizaje y de muchas oportunidades. Entonces, qué bueno que estamos reunidos, qué bueno que tenemos oportunidad para poder hablar de cuestiones que son de interés mutuo, y espero que las ideas, inquietudes, reflexiones que podamos compartir en esta sesión sean de provecho y utilidad. Si al final del día, con lo que conversemos hoy, podemos regresar a esas secuencias de aprendizaje que planeamos, ¿no? A esas experiencias con los estudiantes, a esos diseños, y aportamos algo en la dirección de la innovación educativa, yo creo que estamos del otro lado, ¿no? Eso es lo que estamos buscando realizar. Muchas gracias nuevamente por estar acá, y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar entonces con esta primera interacción. He titulado esta conversación rediseño de sesiones interactivas mediadas por tecnología,
justamente porque, bueno, como bien comentábamos, ¿verdad? Pese a que ya hay una experiencia, ya hay un camino por ahí instalado relacionado con cómo preparo una sesión, digamos, digital, mediada por tecnología híbrida próximamente, qué elementos son importantes que tenga en consideración, qué cuestiones debo atender, ¿verdad? Qué estrategias puedo incorporar. Entonces, ese cúmulo de conocimientos y habilidades, bueno, es lo que queremos justamente poner ahora sobre la mesa de discusión. Y bueno, pues como ya amablemente hicieron favor de presentarme, yo soy Eliud, espero que sea un espacio en el que se sientan muy cómodas y cómodos de poder compartir sus inquietudes, preguntas, reflexiones, testimonios, experiencias, ¿verdad? Y sea esta conversación, pues digamos, bidireccional entre ustedes y yo, un servidor. Tengo un doctorado en innovación educativa, dirijo un programa de licenciatura en innovación educativa, un programa de pregrado justamente en el TEC de Monterrey, y mi especialidad tiene que ver con las tendencias en innovación educativa y la integración de tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, desde ese marco es del que vamos a estar comentando en los próximos minutos. Bueno, ¿por qué estamos aquí reunidos, no? ¿Cuál es finalmente aquellos aspectos sobre los cuales vamos a conversar, a discutir? Sé que el tiempo que tenemos en este momento, y agradezco también su participación y su asistencia a esta sesión, es corto. Entonces me he propuesto poder abordar 3 cuestiones junto con ustedes. Por una parte va a tener que ver con un análisis de características de un modelo de integración tecnológica. Como docentes, como profesores, evidentemente nos es muy útil tener una estructura, una organización, ¿cierto? Entonces, analizar un modelo de integración tecnológica me puede ayudar, ¿verdad?, a situar en qué parte de mi práctica, en qué parte de mi planeación, en qué parte de mi experiencia como profesor puedo enriquecerla gracias a la integración de tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje. Con esto en mente, vamos a tener elementos para rediseñar una sesión sincrónica interactiva. No dudo, por supuesto, que en este momento estén ya desarrollando estrategias bastante exitosas, favorables en términos de la interacción con los estudiantes. Lo que quiero aportarles son elementos para que se puedan robustecer, para que puedan sentirse un poco más cómodos o cómodos con el trabajo que ya han iniciado. En un segundo momento, estoy por acá, vamos a reconocer algunas estrategias de aprendizaje activo o tendencias en innovación educativa que tienen sobre todo oportunidades de integrarse, ¿verdad?, de manera natural a entornos mediados por tecnología, y sobre todo en un diseño en el que favorezcamos la participación del estudiante en el trabajo de la sesión, ¿verdad? Que no sea propiamente una sesión expositiva, unidireccional, sino que permita al estudiante participar y tener retroalimentación sobre su proceso. Y finalmente, bueno, voy a aportar también una referencia en torno a ofrecer recomendaciones para el diseño y desarrollo de una sesión interactiva. Entonces, básicamente son los 3 puntos que nos van a tener convocados para esta sesión. Si hubiera alguna cuestión no atendida, bueno, amablemente les invitábamos al inicio, ¿verdad?, a poder compartirnos inquietudes, preguntas, reflexiones, todo aquello que pueda ser de utilidad para poder nutrir el trabajo que están desarrollando como profesores universitarios. Pues antes de arrancar, antes de tener oportunidad de ahondar un poco más en la sesión, me gustaría tener un momento de interacción, ¿verdad? Conocernos un poquito más, tomar algo de espacio para poder convocarles en este ejercicio interactivo. Entonces, voy a permitirme en este momento en el chat, déjenme, estoy por acá, voy a colocarles en el chat un enlace al Menti, ¿ok? Con la intención de que puedan ir al chat, dar clic al link que acabo de dejarles por ahí. Si alguien ya logró entrar al link del Menti, entonces le agradecería si comienzan a mandarnos por ahí señales virtuales de que ya estamos conectadas o conectados, ¿verdad? Si nos envían por ahí el corazón, un like, un gatito o el símbolo de pregunta para saber que estamos listas y listos para esta interacción. De hecho, les anticipo que no se alejen demasiado del móvil o de la computadora donde están trabajando, porque vamos a estar recurriendo a esas interacciones vía algún dispositivo móvil, ¿no? Si alguien prefiere hacerlo también, en la parte de la derecha
está un código QR, ¿sí? Y bueno, si alguien quiere aprovechar ahorita para tomar su móvil, tableta o teléfono, puede escanear ese código QR y conectarse también a la sesión interactiva. Lo más sencillo es ir al chat, dar clic al link y conectarse automáticamente a esa sesión, ¿verdad? Muchas gracias a todos los que ya me hicieron favor de incorporarse por ahí con este link en el chat. Muy bien, entonces la pregunta obligada, ahora ya no puedo iniciar una sesión y no es por cortesía, colegas, déjenme decirles que cuando inicio una sesión de trabajo, o un taller o una actividad y pregunto cómo te sientes, no es solamente por ese acto de cortesía o de amabilidad. Esta inquietud es genuina. Desde el punto de vista de la neuroeducación, esta ciencia que nos habla sobre cómo aprendemos desde un punto de vista biológico, ¿no? Cómo aprende el cerebro, cómo estimular conexiones neuronales y también que tiene implicaciones en entender la relación estrecha que hay entre la cognición y la emoción. ¿Cómo aprendo? ¿Qué siento? ¿Cómo puedo prepararme para recibir experiencias de aprendizaje significativas, ¿no? Entonces, esa pregunta tiene que ver con eso, ¿no? Ya es una práctica que cada vez que interactúo con estudiantes, con colegas en diferentes espacios, me interesa mucho saber, bueno, cómo estamos de inicio. Veo por aquí que hay de todo un poco. Hay quienes ahora nos dicen estar con un sentimiento de felicidad, a la expectativa también, qué vamos a aprender, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a trabajar, la emoción, ¿verdad? La emoción es la antesala al aprendizaje, entonces si alguien en este momento se percibe emocionada o emocionado, es muy ideal, ¿verdad? Para por ahí trabajar estos aprendizajes y consolidarlos. Confundida, confundido, nervioso, también es válido. La nostalgia, ¿verdad? De pues los momentos de hace 1 año y medio en el que las condiciones de salud públicas, pero de educación eran otras también y que esperamos recuperarlas en los próximos meses. Cansancio es totalmente entendible. Estamos en una sesión ya en la tarde, ¿verdad? Seguramente ha sido una jornada intensa también por la mañana, pero yo espero que este espacio sea para todas y todos los que estamos acá de utilidad, de provecho, inquieto u otra cuestión por ahí. Quiero preguntarles también, ¿qué tan retador te ha sido? Y les pediría que me asignaran un valor en la escala Likert de 1 a 5. 1 es nada, 5 es bastante, a cada una de estas preguntas, ¿ok? ¿Qué tan retador te ha sido impartir clases a distancia, explicar contenidos de tu asignatura, mantener la atención de tus estudiantes y evaluar a tus estudiantes? ¿Sí? Hay que tomar una decisión en cada pregunta, asignando un valor entre 1 y 5, y después lo voy a ver reflejado por aquí en tiempo real. De hecho, si me posiciono, colegas, sobre cada una de las gráficas, podemos observar la distribución de las frecuencias que han ingresado en este momento. Entonces podemos ver, por ejemplo, que el valor que aparece aquí circulado es el promedio de las votaciones para cada pregunta. Vendría a ser algo así como un indicador del nivel de reto o desafío para impartir clases a distancia, para explicar contenidos de tu asignatura, para mantener la atención de tus estudiantes o para evaluarlos. Vean también de manera interesante que la interpretación que podemos hacer de esta información es que típicamente ha sido más complicado impartir clases a distancia que explicar contenidos de la asignatura. Y esto nos deja ver, entre otras cosas, que aún y que no transitara de manera total, ¿verdad?, a modalidades virtuales, totalmente mediadas por tecnología, ya había la presencia de elementos tecnológicos digitales, ¿verdad?, con los que me apoyaba para explicar algún concepto, alguna teoría, representar a lo mejor algún fundamento de la disciplina y demás. Entonces, aunque si bien tiene un nivel de desafío importante el explicar contenidos de tu asignatura, típicamente es menor que el volcar mi sesión a una clase totalmente a distancia, ¿no? Mantener la atención de los estudiantes definitivamente ha sido uno de los principales retos que como profesores pues hemos tenido, ¿verdad? La cuestión de cómo trabajar con estudiantes, interactuar con ellos, fomentar la participación, la retroalimentación, la colaboración, cuando llego a un espacio con pantallas cerradas, por ejemplo, ¿no? Ha sido una cuestión por ahí con la que hemos tenido que enfrentarnos, y la cuestión de evaluación, que es un tema no menor, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver, bueno, básicamente como el promedio, el indicador de cada uno de estos valores. También seguramente este ejercicio, estas gráficas, han estado variando continuamente día a día. Es más, yo creo que si hubiéramos hecho este ejercicio a principios de este año,
hace un año, o por ahí de mayo, junio del año pasado, pues bueno, esos valores serían, pues digamos, muy dinámicos, ¿no? Pero hasta el momento, con todavía lo que tenemos que aprender, con la experiencia que hemos acumulado, reconocemos que ha sido un desafío importante el trabajar con sesiones interactivas para nuestros estudiantes. Para efectos de esta conversación, voy a hablar de 3 aspectos importantes. Por una parte, el diseño de sesiones sincrónicas virtuales, del aprendizaje invertido y de los modelos de integración tecnológica, ¿ok? Lo que les pediría aquí es, por favor, indicar el nivel de familiaridad, el nivel de conocimiento, a lo mejor si para estos momentos, pues, me suena alguno de esos conceptos o ideas relacionadas con la innovación educativa, ¿ok? La representación que estoy utilizando ahora es una gráfica poligonal, ¿sí? Y esto se representa como, nuevamente, en la escala de 1 a 5, donde 1 es nada o muy poco y 5 es totalmente. Hay que elegir un valor para indicar el nivel de familiaridad o de conocimiento previo sobre estos conceptos, ¿no? Entre más cerca esté este punto del origen, significa que es menor. Entre más cerca esté de los extremos, significa que tengo más conocimiento o tengo a lo mejor un poco más de referencia de estas ideas. Entonces, veo aquí que sobre modelos de integración tecnológica es el valor que se encuentra un poco más bajo, oscila por ahí de un 2.8, 2.9. Diseño de sesiones interactivas o virtuales está en un 3.4, de hecho es de los valores más altos en esta escala. Y aprendizaje invertido también es una tendencia que ha tomado gran auge en la educación en los últimos años y tiene un valor de 3.4, ¿verdad? Lo cual, tomando como referencia los 3 valores en lo general, es un indicador moderadamente alto, ¿eh? ¿Eso qué quiere decir? Que los que estamos reunidas y reunidos aquí, pues ya tenemos algo de contexto sobre las cuestiones que vamos a hablar, lo cual es muy bueno, ¿sí? Y si alguien se siente que, bueno, a lo mejor no domina tanto sobre esto, pues con mayor razón, bienvenidas y bienvenidos a este espacio para poder aprender. Una última pregunta para esta interacción, colegas, quisiera pedirles que en una palabra, de lo complejo que es el proceso de aprendizaje, ¿no? De su enseñanza, de su adquisición, ¿qué sería lo más importante? ¿Cuál sería el elemento indispensable para que el aprendizaje ocurra? ¿Qué me dirían? Y aquí les invito a enviar en este ejercicio de síntesis una palabra. Muy bien, comienzan a aparecer sobre todo y a destacar motivación, ¿no? Empatía, comprensión, voluntad, compromiso, interacción, conexión, y seguramente esa conexión, por una parte la podemos entender como esta conexión relacionada al ancho de banda, al internet, a la conectividad, pero seguramente estamos hablando de una conexión que transmita y trascienda de una forma importante y que promueva aprendizajes significativos y duraderos con los estudiantes, ¿no? Esa conexión que se percibe incluso más difícil en entornos mediados por tecnología. Entonces me gusta mucho también que aparezca esa palabra por ahí. Tenemos ya casi 100 entradas en este ejercicio y podemos ver que las mayores coincidencias o la palabra que destaca de forma más importante es motivación, compromiso, interés, participación, empatía. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias a todos los que me hicieron favor en este momento de conectarse con la actividad. Les digo que si trabajaron por ahí en una pestaña adicional o en un móvil o tableta, no se alejen mucho de ella porque las vamos a seguir trabajando durante la sesión, ¿no? Entonces, bueno, déjenme ahora, vamos a avanzar un poquito con la presentación y les voy a compartir cómo es que vamos a mostrar, ¿verdad?, esos contenidos en la agenda. Por principio de cuentas, quisiera hablarles sobre un modelo de integración tecnológica. Y ojo que digo un modelo de integración tecnológica porque pudiéramos abordar diferentes perspectivas. Entonces, lo importante es como docentes universitarios tener un marco de referencia relacionado con cómo integro tecnologías, para qué integro tecnologías, cómo puedo sacar provecho a esas tecnologías que se incorporan en una sesión. Y para ello vamos a ahondar a través del modelo TPACK, ¿ok? Es un acrónimo, son siglas que cada una de ellas hace referencia a un saber,
¿no? O a un dominio de conocimiento necesario en un profesor que imparte clase en el contexto del siglo XXI, donde hablamos de estas situaciones globalizadas, ¿verdad? Cambiantes, dinámicas, complejas y demás. Luego abordaremos una de las estrategias de aprendizaje activo. Incluso podríamos tener toda una sesión o todo un taller muy práctico, muy aplicado de estrategias de aprendizaje activo. Para efectos de esta sesión vamos a abordar sobre el aprendizaje invertido y en un tercer momento vamos a discutir sobre el diseño de una secuencia de aprendizaje interactiva y digital, ¿ok? Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar a hablar sobre los modelos de integración tecnológica. Y nuevamente les pido que si surgieran algunas reflexiones, comentarios, inquietudes sobre los aspectos que abordemos, van a ser bienvenidos y recogidos también durante y al final de la sesión. Entonces, bueno, quisiera iniciar con esta frase, ¿verdad? Desde que la vi me llamó mucho la atención y sobre todo me pareció muy interesante y pertinente poderla compartir. Dice, replicar una lección diseñada para una clase presencial es ineficaz para una audiencia remota, ¿no? Tal vez al principio la primera reacción, y eso que se ha denominado esa enseñanza remota de emergencia, nos orilló a tomar esos diseños, esas experiencias, ¿verdad?, que veníamos trabajando en sesiones presenciales y en modalidades presenciales e intentar transferirlas a sesiones sincrónicas o asincrónicas en modalidades digitales. Y la verdad es que ese proceso no es transparente ni tampoco es tan inocente como pudiera uno pensar. Y no es eficaz realizarlo de esa forma porque de entrada hay un contrato didáctico o hay reglas o implicaciones que entran a escena justamente por la integración de tecnologías. Simplemente las formas de participación, las formas de comunicación, las formas de interacción, las formas de evaluación, ¿no? Cambian y provocan dinámicas y nuevas formas de organización entre el profesor con sus estudiantes. ¿De qué forma voy a validar el aprendizaje cuando yo no tengo a mis estudiantes frente a mí, ¿no? ¿De qué forma voy a promover espacios de participación cuando desconozco si las condiciones en las que se conectan y a través de las cuales están presentes son las óptimas o no? Entonces entra una serie de variables que como profesor no tengo, digamos, dominio, pero al mismo tiempo es mi responsabilidad y mi interés el acompañar a los estudiantes en ese proceso de aprendizaje. Muy bien, entonces, estos saberes docentes en la educación digital vamos a remontarlos a partir de las investigaciones de este psicólogo educativo Schulman. Estoy hablando de la década de finales de los 86. Schulman hacía una distinción entre un pedagogo y un especialista de un saber disciplinar. Es decir, para Schulman marcaba esta diferencia importante entre soy muy bueno en matemáticas y soy muy bueno explicando matemáticas, ¿no? Schulman nos hablaba de un conocimiento inherente y propio del contenido disciplinar, que es finalmente la formación que tenemos cada uno como especialistas en un área, pero también un conocimiento de pedagogía, ¿no? Y en mi ejemplo, entonces, esto quiere decir que el hecho de que sea un muy buen matemático no me hace un buen profesor de matemáticas, ¿no? Sino que son dos saberes que no son excluyentes, al contrario que se complementan y conviven, pero que cada uno de ellos opera bajo su propia lógica y necesidades de dominio, ¿ok? Entonces, Schulman justamente explica entonces que ese conocimiento del contenido o el conocimiento disciplinar y ese conocimiento de la pedagogía no son saberes aislados, sino más bien que son saberes que interactúan todo el tiempo en la práctica educativa. Entonces, a ese conocimiento disciplinar y a ese conocimiento pedagógico que los que estamos acá poseemos, le dio un nombre y una denominación que es un conocimiento pedagógico del contenido. Hace referencia, ¿no?, a esas estrategias, técnicas, métodos, recursos con las cuales puedo enseñar un conocimiento disciplinar en específico, ¿no? Y eso venía dentro de las investigaciones que Schulman proponía hacia finales de la década de los 80. Ahora bien, con todo el auge de la tecnología, con la proliferación del internet, el acceso que tenemos a la web, la conectividad y otras posibilidades hacen que un profesor del siglo XXI, además de un conocimiento disciplinar y de un conocimiento pedagógico, se vuelva fundamental
un conocimiento relacionado con la tecnología, ¿no? Ese desarrollo de competencias digitales docentes se vuelve cada vez más crucial. Y si alguien lo dudaba, ¿no? Y ha logrado sobrevivir a la pandemia, seguramente su opinión ha cambiado, ¿sí? Entonces, un profesor que integra efectivamente tecnologías en el siglo XXI tiene definitivamente un dominio del contenido, un conocimiento relacionado a la pedagogía, pero un saber también sobre cómo incorporar y sacar provecho a los recursos tecnológicos que tenemos a disposición. De ahí es que el modelo TPACK toma su nombre. Es un acrónimo que hace referencia a los saberes tecnológico, pedagógico y de contenido. Su concepción original viene del inglés, ¿verdad? De technological, pedagogical and content knowledge. De ahí es que el modelo TPACK se diseña y se establece de esa forma. Ahora bien, si analizamos cada uno de los elementos que integran este modelo TPACK, que de hecho valga decir que esta integración de la dimensión o el saber tecnológico se asocia con Misra y Kohler. Estamos hablando ya en años mucho más recientes, del 2006 para acá, ¿no? Y explican entonces que estos saberes que se describen dentro del modelo TPACK pueden entenderse de la siguiente forma, ¿no? Ese conocimiento del contenido, creo que lo tenemos por ahí muy claro, hace referencia a lo que se enseña y se aprende, ¿no? A ese conocimiento relacionado con la biología, con la ingeniería, con las ciencias sociales, con el arte, etcétera. Entonces, lo que se incluye en ese saber, pues son conocimientos sobre teorías, prácticas, conceptos, marcos de referencia, marcos teóricos para la enseñanza de una disciplina en particular. Lo que vamos a entender, si por el conocimiento del contenido entendemos lo que se enseña y se aprende, por su parte el conocimiento de la pedagogía nos explica la manera en la que se enseña o se aprende cierto contenido disciplinar. Entonces, lo que abarca tiene que ver con esas prácticas, con esos procesos, con esos métodos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje. También tiene que ver con el propósito de la educación, ¿no? ¿Cuál es la misión y la visión que está intrínseca en la universidad, por ejemplo? O puede aplicarse a áreas mucho más específicas, como las habilidades para la gestión del grupo, la planificación de las clases, los planes de evaluación, por ejemplo, entran dentro de este contexto de la pedagogía. Y finalmente, hablamos de un conocimiento de la tecnología, ¿verdad? Y en el conocimiento de la tecnología hacemos referencia entonces a los recursos que se emplean para enseñar y aprender, ¿ok? Entonces, dentro de los saberes del conocimiento de la tecnología se implican esas habilidades y conocimientos para usar tecnologías, sus funcionalidades y recursos que favorezcan la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, el modelo TPACK lo que propone no es ese entendimiento de conceptos aislados, ¿no? O de saberes aislados, sino más bien nos habla de estas interrelaciones que hay entre un conocimiento disciplinar, pedagógico y tecnológico dentro de la práctica docente. Por otra parte, debo precisar que uno de los valores más importantes o fundamentales del modelo TPACK no es únicamente el hecho de que explica estas dimensiones o saberes como un elemento que constituye el modelo TPACK, sino más bien tiene riqueza por las interrelaciones o por las intersecciones que ocurren dentro del modelo. Entonces, cuando yo hago el diseño, ¿no? O el rediseño de una secuencia de aprendizaje, voy a poder identificar una parte en la que se traslapan estos saberes. Cuando analizamos la interacción del conocimiento del contenido con el conocimiento de la pedagogía, surge eso que Schulman llamaba un conocimiento pedagógico del contenido, ¿verdad? Decíamos entonces métodos, técnicas, estrategias para la enseñanza de las ciencias, para la enseñanza de las artes, para la enseñanza de la segunda lengua. Eso justamente, o esta intersección justamente es la que hace que se hayan especializado, separado áreas como la enseñanza de las matemáticas de la enseñanza del inglés, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando intersectamos el conocimiento del contenido, conocimiento disciplinar, con el conocimiento de la tecnología? Bueno, pues esa intersección da lugar a esto que denominamos un conocimiento tecnológico del contenido. Entonces tiene que ver con este uso e incorporación de tecnologías que apoyan la representación de conceptos disciplinares, ¿sí?
Entonces, ¿cómo puedo aterrizar o entender mejor esa intersección? El hecho de que yo integre en mi sesión, por ejemplo, un laboratorio virtual para la enseñanza de una experimentación de un fenómeno de la física o de la química. Bueno, ese simulador, ese graficador que utilizo en mi sesión de matemáticas, ese traductor que utilizo para la enseñanza de una segunda lengua, etcétera. Todos esos software, tecnologías, recursos tecnológicos que están intrínsecamente relacionados con un contenido disciplinar o que me permiten o me facilitan la representación de un concepto, de una idea, de un procedimiento, hacen referencia a ese conocimiento tecnológico del contenido. Finalmente tenemos esta intersección que ocurre entre el conocimiento de la pedagogía y el conocimiento de la tecnología. Justamente esta interrelación entre saberes hace que surja un conocimiento tecnológico pedagógico, ¿sí? Y entonces en este momento hablamos del uso y la aplicación de tecnologías que favorecen procesos de enseñanza y aprendizaje independientemente de la disciplina. Si yo, por ejemplo, incorporo algún tablero digital colaborativo para que mis estudiantes realicen una lluvia de ideas sobre algún concepto y luego emerjan categorías. Bueno, ese es un ejemplo, ese tablero digital colaborativo es un buen ejemplo de cómo los recursos tecnológicos pueden favorecer estrategias de enseñanza en las sesiones virtuales, ¿no? Independientemente de si esos recursos van a ser incorporados en la clase de ciencias o en la clase de ingeniería o en la clase de ciencias sociales, ¿no? Entonces, justamente esas diferencias hacen que estos saberes den lugar a las interrelaciones. Por su parte, el modelo TPACK se ubicaría en el centro, es decir, en donde están las intersecciones de los tres saberes, y viene a responder a la pregunta de cómo integro tecnologías efectivamente para favorecer la enseñanza y el aprendizaje, o cómo entender la interacción entre el conocimiento disciplinar, las tecnologías y la pedagogía para la enseñanza de algún contexto educativo en específico. Ahora bien, si este modelo TPACK ya les parecía como lo suficientemente complejo, bueno, pues hay una, digamos, una adición que se realiza al modelo con la intención de poder hacer explícito que el hecho de que yo tenga una secuencia de aprendizaje en la que he identificado en dónde está ese conocimiento del contenido con pedagogía, ese conocimiento tecnológico del contenido o ese conocimiento tecnológico pedagógico en mi secuencia de aprendizaje, eso no me garantiza que ese diseño vaya a funcionar en la misma clase con otro grupo de estudiantes, ¿no? O en clases diferentes o en el siguiente ciclo escolar. Siempre debo tener en consideración que a la luz de mis diseños, ¿no?, tiene que haber adecuaciones relacionadas con los conocimientos previos de los estudiantes, el tamaño de grupo, las características de la disciplina en específico, el momento en el que se imparte y demás. Entonces, la última adecuación que tuvo el modelo TPACK, además de las interrelaciones, es agregar este círculo rosado de forma, digamos, que englobe las intersecciones, porque nos habla del contexto, entendiéndose con eso que el aprendizaje es situado y que toda integración tecnológica que realice debe estar sujeto a las características de los estudiantes, del contenido, de la infraestructura y demás. Entonces, eso que hemos reconocido en este momento tiene que ver con un modelo de integración tecnológica. ¿De acuerdo? Hemos terminado entonces de revisar esta primera parte que nos explica de qué forma puedo analizar la integración de tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje en la modalidad virtual. Y ahora vamos a entrar a revisar alguna de las tendencias en innovación educativa que ha generado mayor auge dentro de la comunidad educativa. Nuevamente quería abrir esta sección con una frase, también me pareció muy relevante, ¿verdad? En este contexto en el que hemos hablado de la relevancia de implicar a los estudiantes en las actividades de aprendizaje que diseñamos como profesores. Y la frase dice que aprender no es un deporte en el que se pueda ser espectador, ¿verdad? Para realmente consolidar aprendizajes significativos en los estudiantes, deben estar en el campo de batalla, ¿sí? Deben estar participando, intentando, fallando y demás, pero deben estar ahí. Muchas veces como profesores consideramos que el estudiante no va a aprender algo si yo no lo explico, ¿no? Si yo no lo defino, si yo no se los digo. La realidad, colegas, y lo que la investigación nos reporta
es que el estudiante aprende lo que le hace sentido, aprende a lo que le encuentra un significado, aprende aquello que puede vincular a un contexto, aprende aquello que le hace sentir algo, que despierta alguna emoción en él. Puede ser que yo le entregue y explique y ofrezca de manera explícita un concepto, pero si eso no hace sentido al estudiante, si eso no lo puede enganchar a conocimientos previos, si eso no lo puede vincular a alguna experiencia o algún contexto, ese aprendizaje no va a consolidarse ni lo va a acompañar de forma, pues digamos, a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar específicamente de una de las estrategias de aprendizaje activo que, como comentaba, bueno, ha llamado más el interés de la comunidad académica recientemente. Este concepto de aprendizaje invertido ha también desatado un conjunto de críticas, ¿verdad?, y de cuestionamientos en torno a los fundamentos y la historia de esta tendencia. Resulta que el aprendizaje invertido, en principio, se asociaba con esta tendencia a que los profesores pudiéramos producir o seleccionar videos, dejarlos a disposición del estudiante y luego participar en sesiones donde los estudiantes hubieran revisado el video, ¿no? Y también se ha entendido con esta idea de que el aprendizaje invertido no es realmente algo nuevo en la educación. Es más, si ahorita hiciera una encuesta, ¿verdad?, y les preguntara a quién de las y los que estamos aquí, nuestros profesores que nos formaron en su momento, ¿verdad?, ya nos pedían revisar materiales previos a la sesión y que levantara la mano, estoy seguro que todo el mundo reconocería que así fue. Mi profesor me pedía realizar lecturas en el texto de tal a tal página antes de la sesión. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que hoy que decimos, oye, el aprendizaje invertido realmente es algo nuevo en la educación, ¿está aprovechando esta oleada de tecnologías o realmente sí está proponiendo un diseño centrado en una pedagogía activa? Bueno, pues quisiera que comenzáramos desaprendiendo y a exponer algunas de las ideas y mitos que han rodeado al aprendizaje invertido. Primero que nada, digo, si a alguien no le es familiar el término, aprendizaje invertido toma su nombre porque justamente se invierte el orden y roles de los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es lo que ocurre en una sesión típica de clase? Bueno, un profesor experto en un contenido explica esos temas, ¿verdad?, durante un tiempo presencial o sincrónico. Lo que ocurre luego es que pide a los estudiantes realizar tareas o actividades fuera de la clase, que es un momento en el que el profesor evidentemente ya no está con el estudiante y al estudiante le toca aplicar esos conceptos luego de una sesión. Lo que se propone bajo el enfoque del aprendizaje invertido es justamente cambiar el orden en el que se revisan materiales y cambiar también el protagonismo en el que el profesor antes es asociado como el experto que transmite el conocimiento a pasar como aquel que diseña la experiencia de aprendizaje y el estudiante, que es como ese agente pasivo que recibe la información, será aquel que trabaja en actividades de aplicación del conocimiento durante la clase. Esto de lo que estamos hablando evidentemente es un cambio cultural, ¿cierto? O sea, seguramente vamos a discutir más adelante esta cuestión relacionada con ¿qué pasa si no tengo las habilidades para producir un material audiovisual? ¿Qué pasa si mis estudiantes están esperando que yo imparta una clase cuando llego a la sesión? Esas inquietudes son perfectamente normales y válidas además. Entonces, ¿cuál es la estructura típica que tiene el aprendizaje invertido? Bueno, una estructura de aprendizaje invertido básicamente tiene 2 o 3 momentos, ¿no? Una secuencia completa de aprendizaje invertido parte de 3 momentos. Hay un antes de la clase en la que hay roles específicos del profesor y de los estudiantes, ¿verdad? El profesor, por su parte, antes de la clase, ya sea que seleccione materiales o recursos que pueden ser videos, pueden ser artículos de investigación, pueden ser tutoriales, pueden ser simuladores virtuales, pueden ser experimentos de casa, pueden ser todas aquellas actividades que generen algún insumo para trabajarse en la sesión en actividades de aplicación del conocimiento. O sea, ¿qué tal que si hoy, por ejemplo, yo les comento que la siguiente clase vamos a tener un debate relacionado con cuál es la vacuna más efectiva para el tratamiento contra la COVID, ¿no? Y vamos a generar por ahí un debate y una estructura de argumentación.
para poder participar en la próxima clase que va a estar dirigida hacia eso, pues evidentemente yo me tengo que informar, ¿verdad? Tengo que consultar algunas referencias, algunas fuentes para poder comprometer mi perspectiva y mi punto de vista en la sesión de mañana. Entonces, el profesor selecciona material o produce material y el estudiante se prepara revisando algunos contenidos básicos, fundamentales para participar durante la sesión sincrónica. ¿Qué es lo que ocurre durante la clase? Bueno, por su parte, el profesor diseña actividades en las que pueda aplicar el conocimiento del estudiante mientras ofrece retroalimentación en tiempo real. O sea, ¿cuál es el valor de que el estudiante, voy a decirlo así, haga la tarea en la clase, si no es que el profesor le pueda acompañar en las inquietudes, dudas, ofrecer retroalimentación sobre ese proceso? Sí, por su parte el estudiante trabaja en actividades aplicando el conocimiento y el profesor además puede aprovechar ese tiempo en la sesión que libera gracias a que envía cierta parte de la instrucción previo a clase. ¿Ok? Entonces, en síntesis, el durante la clase es el corazón del centro invertido porque los estudiantes participan en actividades de consolidación y aplicación del conocimiento y por su parte reciben retroalimentación de su profesor. Hay un después de la clase y ese después de la clase puede servir como un ejercicio de reforzamiento de actividades que el profesor previamente diseña y que puedan servir para consolidar o fortalecer aprendizajes que hayan sido trabajados durante esta secuencia de aprendizaje invertido, ¿no? Se esperaría que el estudiante tuviera ejercicios de práctica, que tuviera a lo mejor alguna actividad que le sirviera de reforzamiento de algunos conceptos. Y ahora bien, ¿no? Por su parte, mucho se ha discutido en torno a si esto implica dejar videos a los estudiantes o no, especialmente en un momento como el que nos encontramos, en el que de por sí nuestros alumnos pues pasan un tiempo importante haciendo actividades y tareas, clases frente a la computadora, y si nuestra intención es que, bueno, se preparen con materiales tipo videos antes de la sesión. Vamos a comentar lo siguiente. Ustedes y yo estaremos de acuerdo en que el tiempo sincrónico o presencial que tenemos con los estudiantes es muy corto, es muy estrecho. ¿Y qué mejor sería aprovechar ese tiempo sincrónico o presencial si pudiéramos trabajar con los estudiantes en actividades de aplicación del conocimiento, ¿no? Donde pudiéramos tener ocasión para diseñar experiencias en las que se resuelve un proyecto, se analiza un caso, se elabora un prototipo, a lo mejor se hace un juego de roles, etcétera, donde se analizan situaciones en las que el profesor puede intervenir o puede retroalimentar. Dicho de otra forma, en el aprendizaje invertido lo central no es qué materiales dejo a los estudiantes, lo esencial no es si debo preparar videos o no. Claro que eso tiene su ciencia, claro que la selección de contenido, la producción de contenido, la disposición de esos recursos al estudiante son muy importantes, pero más importante que eso, lo central es cómo aprovecho ese tiempo que libero de la sesión con tal de ofrecer acompañamiento, retroalimentación o aplicar esos conceptos o ideas junto con mis estudiantes. Eso es lo que realmente hace relevante el aprendizaje invertido como tendencia en la educación. Una pregunta típica, ¿verdad?, que también es necesario abordar es, bueno, ¿y qué tipo de contenido es recomendable invertir, ¿no? ¿Qué es aquello que se recomienda trabajar fuera de una sesión sincrónica o presencial? Bueno, podemos dar respuesta a esa pregunta tomando como referencia alguna taxonomía. En este momento, bueno, yo les presento ahora la taxonomía modificada de Bloom, o la denominada taxonomía de Bloom para la era digital. Es una modificación del 2009. Entonces, partiendo del hecho de que puede ser factible que el estudiante se prepare o se sensibilice con cierta información que va a ser aplicada en la sesión, es que se recomienda que puedan trabajarse en actividades asincrónicas, o sea, de preparación a una sesión de trabajo, habilidades con niveles cognitivos menores, como pudiera ser una habilidad de recuerdo o una habilidad de comprender. Sí, por eso es que solemos asociar que el tipo de contenidos que se imparten en un momento asincrónico o de preparación a una sesión de trabajo pudieran ser definiciones, pudieran ser conceptos, pudieran ser procedimientos, buscando que el estudiante pudiera recordar o comprender ciertas ideas que han sido, digamos, asignadas a esa parte. Y el momento de una sesión sincrónica se va a priorizar para que el estudiante pueda trabajarlas
aplicando conocimientos, analizando situaciones, evaluando o haciendo juicios sobre procedimientos o creando prototipos, ¿no? Que la parte de la sesión de clase pueda tener espacios o momentos en los que el estudiante trabaje con esas ideas que han sido abordadas previamente, donde tiene oportunidad de colaborar con los compañeros y de recibir retroalimentación por parte de su profesor. Entonces, considerando esta taxonomía de Bloom para la era digital, se recomienda que en las sesiones sincrónicas o presenciales se trabaje en el desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior, como pudieran ser aplicar, analizar, evaluar o bien crear, producir. Muy bien. Incluso hay representaciones o matrices más elaboradas o más sofisticadas que esa que les compartía previamente. Un ejemplo, de hecho esta la tomé de la página de Flip Classroom, donde pueden por ahí identificar que se proponen esta especie de arreglos o matrices en las que se relaciona esos niveles cognitivos en la taxonomía modificada de Bloom con respecto a dimensiones del conocimiento. Entonces, lo que se sugieren son verbos con los que puedo evaluar ciertas dimensiones del conocimiento con relación a esos niveles cognitivos que explicábamos previamente. Entonces, por ejemplo, si mi intención es evaluar o trabajar en el desarrollo de la dimensión del conocimiento de procedimientos a un nivel de recordar, pudiera implicar que mi estudiante, ¿no? Mis estudiantes pudieran reproducir el procedimiento, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Comprender implica la habilidad de dar un ejemplo de un procedimiento que aplica para una situación que a lo mejor no ha sido abordada. Aplicar, igualmente, pudiera tener que ver con cómo describir o relatar procedimiento que aplica a situaciones nuevas. Analizar, que puede identificar a lo mejor partes del procedimiento. Recordemos que analizar tiene que ver con establecer relaciones entre el todo y las partes. Criticar, que está vinculada con la parte de evaluar, y planificar en la cuestión de un procedimiento en la situación de crear. Entonces, podemos tener asociados verbos relacionados con cada dimensión del conocimiento y en función de las diferentes dimensiones de la taxonomía modificada de Bloom. Colegas, algo con lo que yo arranqué esta sesión diciendo es que una estrategia de aprendizaje activo como el aprendizaje invertido está centrada en el estudiante, ¿no? ¿Cómo podemos darnos cuenta de forma explícita que estos diseños ocurren así, pensados o tomando como centro de diseño al estudiante? Bueno, si tomamos como referencia una clase típica o tradicional, ¿verdad? Que pudiera durar entre unos 50 y 60 minutos, vamos a decir 50 minutos. Una sesión tradicional, lo que viene ocurriendo es que el profesor arranca una sesión, ¿cierto? Hace por ahí algún ejercicio en donde llega, saluda, pregunta si hay alguna inquietud y demás, y el estudiante, bueno, pues a lo mejor responde, a lo mejor no. Tiene un tiempo extenso para realizar alguna exposición, y si queda oportunidad y espacio, hace alguna aplicación práctica de los contenidos, ¿no? Aquí podemos notar que es una clase claramente centrada en una exposición a la que se dedica la mayor parte del tiempo y se prevé que esté dirigida o protagonizada por un profesor. Una sesión invertida, por ejemplo, que es la que veníamos describiendo, parte de una actividad de comprobación del conocimiento, una actividad de comprobación de lectura, una actividad relacionada con los aprendizajes previos, para entonces provocar una sesión en la que haya momentos de aplicación práctica del conocimiento. Algún profesor me pregunta, oye, Eliud, pero entonces en una sesión invertida o en el diseño de una clase invertida, ¿no hay momentos de exposición formal? Claro que los hay, totalmente. De hecho, justamente esos momentos de exposición están totalmente motivados por esta actividad de comprobación de lectura. Si yo hago una actividad de comprobación y observo que hay cierta información confusa, mal entendida, con algunas inquietudes, pues es una excelente ocasión esa información que tengo para poder trabajar actividades en donde yo pueda explicar conceptos, ahondar en ideas o diseñar actividades en las que los estudiantes trabajen sobre la aplicación de algunas ideas. Y con esto entro a la tercera y última parte, que está relacionado con el rediseño de sesiones interactivas y virtuales, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo visualizar el rediseño de una sesión? ¿Qué elementos conforman el rediseño de una sesión? ¿En qué orden? ¿Con qué duración y demás? Es parte de lo que quiero ahora ahondar. Nuevamente quisiera abrir con esta frase que dice: nos encaminamos hacia una nueva profesión en la que el desafío es hacer aprender
más que enseñar, ¿no? Entonces, realmente la ciencia de ser docente en el contexto del siglo XXI no es dar un buen lecture en una clase por videoconferencia como en este momento por Zoom, ¿no? Sino qué tipo de acciones, qué tipo de actividades, qué tipo de momentos, de experiencias pongo en mis clases para que el estudiante aprenda. No voy a demostrar mis habilidades para explicar, sino lo que busco es aquellas habilidades para que el estudiante pueda aprender los contenidos. Ahora bien, ¿cómo se diseña una secuencia de aprendizaje interactiva? Supongamos que para este momento tengo como objetivo de la sesión el que el estudiante pueda, por ejemplo, identificar en situaciones en contexto la aplicación de conceptos y procedimientos de la trigonometría, ¿no? Imaginemos que ese contexto es el que yo voy a trabajar en mi próxima sesión sincrónica con mis estudiantes. Esto lo pongo aquí, colegas, muy a la vista porque es fundamental que yo como profesor tenga como referencia que siempre un aprendizaje esperado, si trabajo en un modelo por competencias, ¿no? Si trabajo en un modelo por objetivos de aprendizaje, eso es lo que guía el diseño de mi sesión. Yo elaboro un plan para que el estudiante logre desarrollar ciertos conocimientos o habilidades que tengo claras de inicio. Entonces, a lo mejor para ese caso, inicio la actividad y pongo un video como el que tengo por acá. De hecho, el audio no es relevante, ¿no? Entonces, a lo mejor inicio mi clase, pongo un video de una noticia que recién salió la nota y resulta que analizo con los estudiantes la situación en la que va un camión de carga, va transitando por ahí por una carretera, hay un puente peatonal, hay por aquí una señalización que aparentemente no identificó, no percibió el chofer y bueno, colapsó con la estructura, ¿cierto? Entonces, ese recurso me puede servir para iniciar mi sesión. Luego puedo provocar una actividad instruccional, en este caso le voy a dar unos 10 minutos, donde voy a entregar a cada alumno un material como el que voy a mostrarles ahora en pantalla, ¿verdad? Es un documento digital en el que hay pues una representación de un transporte de carga, está trasladando unos neumáticos, unas llantas grandes, aquí se da una dimensión del radio de 1 metro, hay una distancia, ¿verdad?, que aquí también se muestra, y hay aquí una señalización que dice que hay un próximo puente peatonal a 4.6 metros, ¿no? Voy a preguntar a mis estudiantes si este camión puede pasar por debajo del puente o no. Luego hago una actividad individual, doy un tiempo asignado para que cada estudiante trabaje en esa actividad, donde el docente guía y argumenta. Luego voy a pedir una actividad colaborativa en la que una vez que mis estudiantes ya estuvieron intentando trabajar con la actividad en lo específico, puedan intentar persuadir, convencer, comparar su procedimiento, su resolución de pasa o no pasa con los compañeros, y al final voy a hacer una actividad integradora en la que como profesor voy a recuperar las discusiones, voy a visitar a los estudiantes para ver qué han logrado definir y demás, y hacia el final, bueno, hacer alguna reflexión, o bien explicar el procedimiento esperado. En este caso, admite muchos procedimientos, ¿no? Pero que pueda retomar con la sesión. Bueno, para ese ejemplo que les di, que espero que haya una oportunidad en la que podamos hacer el ejercicio también para que se pueda vivir de manera muy experiencial, ¿cómo se diseñaría una secuencia de aprendizaje en lo general? Entonces podemos hablar típicamente de 5 tipos de actividades, ¿de acuerdo? Hay primero una actividad que es detonante. Es una actividad que detona el contenido, ¿no? Es una actividad que me permite ser el pretexto para introducir los contenidos que voy a abordar con los estudiantes. Esa actividad detonante puede ser una problemática real, una noticia, un caso, un diagnóstico, un video como el que presenté, etcétera. Luego hay una actividad instruccional, que es donde el profesor presenta brevemente el contenido de la sesión, presenta la actividad, da las instrucciones, da las orientaciones, explica, ¿verdad?, lo que va a pasar en la secuencia. Hay un momento también para trabajar una actividad individual, que es una actividad intencionada para que cada estudiante interactúe con el contenido. Hay una actividad colaborativa, si se fijan aquí le doy un porcentaje de tiempo más importante porque se busca que los estudiantes interactúen entre sí, discutan, compartan, construyan contenido. Y finalmente una actividad integradora. Esta actividad es muy muy importante, o sea que al final del día el estudiante no se quede con la sensación de que fue un bonito ejercicio de analizar si el puente y el camión pasa o no pasa, sino más bien qué aprendimos, ¿no? Qué aprendizajes había en juego, cómo se construyeron, cómo negocié con mi compañero, cómo se retomaron en plenaria las ideas más importantes, y esta puede tener forma de alguna evaluación, una retroalimentación, una encuesta.
algo que quisiera agregar, colegas, es que este diseño general de una secuencia interactiva, que es la que se propone, no es la secuencia, no es la receta. Más bien es un conjunto de actividades que como docentes podemos disponer y podemos variar, ¿verdad? En función del orden, en función de la duración. A lo mejor voy a trabajar una actividad muy práctica con los estudiantes y luego de que introduzco con una actividad detonante, les pido que se junten para responder algunas preguntas de manera colaborativa y después de eso retomo en la sesión, ¿no? Entonces, estos elementos que forman parte de una secuencia de aprendizaje interactiva, donde hay momentos individuales, colaborativos, donde hay momentos instruccionales, debe permitirnos ser flexible y yo decidir el orden, la duración y de hecho si incorporo algún elemento o no. Alguien a lo mejor me preguntará, oye, Liud, ¿y se tienen que introducir los 5 tipos de actividades en todas las clases? No. Habrá algunas en las que tiene mucha relevancia que el estudiante interactúe con el contenido y luego venga una explicación por parte del profesor. O sea, es totalmente permisivo. Colegas, con esto voy a ir cerrando el contenido de la charla, también porque quisiera dejar espacio para poder escucharles y discutir sobre otras inquietudes que puedan tener. Entonces, al final quisiera dar algunas recomendaciones sobre cómo se prepara y cómo se implementa una secuencia de aprendizaje interactiva. Y no lo voy a narrar desde la teoría, ¿no? O desde lo que los artículos nos sugieren que pongamos, sino lo que tuve que preparar para esa sesión, ¿cierto? ¿Qué fue aquello que anticipé para poder hacer esta charla para con ustedes? Entonces, de entrada, en el antes de la sesión, tengo que determinar muy puntualmente, estamos reunidos hoy aquí, ¿para qué? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de la sesión? Es importante anticipar materiales y recursos a requerirse. Pudiera ser muy frustrante o muy estresante para mí por ejemplo, pedirles trabajar en una actividad de Menti donde yo previamente no hubiera introducido mi contraseña, o pedirles que consultaran algún artículo de investigación en la web sin que yo me cerciorara que el link que les voy a compartir efectivamente lleva el recurso. Pudiera ser esa experiencia muy incómoda y estresante. Preparar ayudas visuales. El internet de repente va a ir, se va a caer, el problema de conectividad va a estar ahí. Entonces es importante preparar apoyos visuales para que el estudiante sepa en dónde estamos. Motivar el interés de los estudiantes por conectarse. Ustedes y yo mismos reconocíamos que la motivación es el elemento clave para el aprendizaje. ¿Qué ocurre durante la sesión? Yo los invito a que se involucren preguntando cómo están los estudiantes, ¿no? Al menos poder tener una sensibilidad sobre cómo es, digamos, esa antesala, ¿verdad?, al aprendizaje o no. Probablemente no voy a poder resolver la situación y probablemente hay estudiantes angustiados, un poco estresados, presionados, pero muchas ocasiones también este canal puede ser de empatía, de comunicación, puede ser un espacio seguro para ellos. Invitarlos a que enciendan las cámaras, pero al mismo tiempo ser flexibles, ¿no? Claro, cuando yo inicio la sesión y veo cámaras apagadas, me gustaría poder ver el rostro de todos los estudiantes. Pero en muchas ocasiones también esas cámaras no están prendidas, no únicamente como una señal de protesta o porque no quiera. Hay veces que se compromete ancho de banda o temas de privacidad, porque abrimos la cámara y abrimos, pues, en nuestra casa. Compartir la agenda, que los estudiantes sepan dónde vamos. Si se desconectan, regresan, bueno, que sepan en qué parte nos hemos quedado, hacer preguntas con frecuencia, vía el chat, vía levantar la mano, vía aplicaciones de interacción, mantener un ritmo activo, es muy importante también para ir variando los estímulos con los estudiantes. No comentar los entornos en los que se encuentren pudiera ser incómodo e innecesario, ¿verdad? Hacer referencia a los entornos de los estudiantes, ser eficientes y efectivos con el tiempo. Si voy a reproducir un video, bueno, hay que seleccionar muy bien la duración y el propósito. Realizar encuestas también puede ser importante. Fue una práctica que incorporé en mis sesiones, poder consultar a mis estudiantes si en una escala a lo mejor de 1 a 5 se había entendido el tema, preguntarles si quedaron preguntas para la próxima sesión al momento que cierro una. Finalmente, ya en el después, aplicar una encuesta de salida es útil, ¿verdad? Si la voy a aplicar, bueno, pues eso me va a permitir determinar en qué medida se logró el propósito de la sesión. Compartir la grabación también es importante para con los estudiantes, no únicamente por si alguien se perdió la clase, ¿no? O si su ancho de banda de repente se complicó y no pudo seguir. Puede ser una práctica muy interesante que yo como docente
si a lo mejor me doy cuenta que estudiantes siempre me piden apoyo para un procedimiento, un concepto de difícil de comprender o de abordar, puedo hacer una grabación de la sesión que se quede como un repositorio de consulta para el estudiante y que a lo mejor el estudiante, una vez que lo vea, le surgen preguntas. Pues bienvenidas las preguntas. Qué bueno que lo revisó y que puede recurrir a mí para poder trabajar en esas preguntas. Por cuestión de tiempo, quisiera irme a la actividad de cierre. Recuerdan que en el chat había colocado un link de Menti. Vamos a hacer un último ejercicio interactivo. Voy a valorar, ¿verdad? Bueno, si esto que estuvimos hablando y discutiendo son ideas que se quedaron por ahí instaladas o son cuestiones que debemos retomar. Les voy a pedir a todas y todos que ingresen nuevamente al chat, que vayan al link que se encuentra por ahí en el chat y que nos preparemos ahora para un ejercicio pues de consolidación de aprendizajes, ¿verdad? Que voy a trabajar con ustedes. En este momento, cada una y cada uno de los que estamos aquí conectados tiene un avatar, tiene un personaje, un emoji que lo representa. Les voy a pedir que lo bauticen, que le pongan por ahí un nombre artístico porque los va a representar durante esta competencia. Voy a hacerles algunas preguntas de contenido y de aplicación que hemos estado discutiendo y abordando durante esta sesión sincrónica y ustedes estarán representados por algún personaje. Van a tener retroalimentación personalizada, ¿verdad? Mientras yo voy a tener como una información global de mis participantes. Entonces, entre más rápido se responda, más puntos. De acuerdo con el aprendizaje invertido, ¿qué tipo de actividades se recomienda realizar en el tiempo presencial o sincrónico? Nos quedan 10 segundos. Sé que es poco tiempo, ¿verdad? Es un ejercicio también para motivarles a trabajarlo consciente, pero rápido. Entonces, muy bien. Bueno, hay variaciones. Ustedes piensen si esta fuera mi clase, ¿verdad? Si como profesor tengo esos porcentajes, ¿qué debería hacer? ¿Debería preocuparme o debería aprovechar la información que tengo y la oportunidad para poder a lo mejor ahondar y esclarecer sobre conceptos que hubieran quedado por ahí inconclusos? Obviamente las tres respuestas son actividades que el profesor puede hacer en el aprendizaje invertido. Sin embargo, lo que se invita es centrar la atención en actividades de aplicación del conocimiento sin que eso luche con que no pueda hacer explicación de conceptos, por ejemplo. Vamos con la segunda pregunta, vamos aquí rápido por la cuestión del tiempo. ¿Cuál es el propósito central del aprendizaje invertido? ¿Ok? Leemos las respuestas, seleccionamos aquella que refleja el propósito central del aprendizaje invertido. Últimos segundos. Muy bien. Y efectivamente, el 83% ha seleccionado la respuesta esperada, que es redefinir la clase como un ambiente centrado en el alumno. Les voy a dejar la tabla de posiciones en suspenso para que al final veamos quién hizo más puntos. El aprendizaje invertido elimina el rol del profesor en el espacio de aprendizaje, pues los contenidos se explican con materiales. ¿Esto es falso o es verdadero? Nos quedan algunos segundos más. Muy bien. Y pues esta pregunta hace referencia a algo que es falso, ¿verdad? Definitivamente el rol del profesor cambia. El rol del profesor se modifica por la integración de tecnologías, por la integración de estrategias de aprendizaje activo, pero no se elimina. El profesor tiene más información, tiene más recursos. Ahora también debe preparar contenidos, debe diseñar actividades en las que retroalimenta al estudiante, pero su rol se modifica, no se elimina de ninguna manera. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Qué caracteriza al diseño de sesiones interactivas en ambientes virtuales en esta conferencia? ¿La facilidad, la complejidad o la flexibilidad? Muy bien. Y efectivamente, es la flexibilidad. Colegas, no sé qué tan fácil o qué tan difícil pueda ser, ¿no? Si yo tuviera que hacer una secuencia de aprendizaje para algún tema que a lo mejor no me es familiar, pues no podría decir que es fácil. Lo que sí es que tiene que ser flexible. Tiene que adaptarse a las condiciones, características, restricciones y demás para poder ser efectivo.
Vamos con la penúltima pregunta. ¿A cuál de las siguientes preguntas se busca dar respuesta fundamentalmente a través del modelo TPACK? Aquí tenemos un poquito más de tiempo, ¿no? Para que las puedan revisar con calma. ¿Qué debe saber hacer un docente para integrar tecnología educativa de manera adecuada? ¿Cuáles pedagogías funcionan efectivamente para una sesión presencial? ¿Cómo se diseña y aplica una rúbrica para evaluar habilidades de expresión oral? ¿Okay? Aquí les invito a que seleccionen aquella pregunta que fundamentalmente se responde a través del modelo TPACK. Muy bien, estamos ya en los últimos segundos. Veo que la mayoría de las respuestas ya entraron a esta pregunta. Y pues en este caso, efectivamente, la primera es la respuesta que estamos esperando. ¿Cómo se integran tecnologías de forma adecuada en una sesión sincrónica o presencial? Y vamos con la última pregunta, que es la del desempate también. ¿Con qué se recomienda concluir el diseño de una sesión interactiva? Ok, aquí veo que están entrando muy rápido las respuestas. Espero que es porque nos parece muy claro. Actividad integradora, un examen, un video. Y muy bien, ¿sí? Se recomienda que una actividad integradora sea esa que cierre el diseño de una sesión interactiva, ¿verdad? Que puede tener forma, evidentemente, de una reflexión, de un ejercicio de metacognición, de una evaluación, de un ejercicio en plenaria, de una discusión y demás. Pues por mi parte, bueno, antes que otra cosa, vamos a ver nada más quién fue él o la ganadora, que estuvo muy atento y además lo hizo muy bien. Entonces, Barefoot Contessa, pues no sé quién es, pero muchas felicidades al profesor o la profesora que ha respondido el ejercicio de manera pues bastante asertiva. Ahí puse alguna pregunta de cierre, digo, no me despido, todavía hay espacio para la interacción, pero sí quería dejarles con esta pregunta de qué te llevas con la charla. Voy a dejar de compartir pantalla y pues continúo por aquí. Muchísimas gracias, Eliud, por la interesante exposición. Tengo varias preguntas de los docentes. Branco Fernández pregunta, ¿cómo se puede incrementar el nivel de compromiso de los estudiantes en la preparación previa a las sesiones sincrónicas? Muy bien, esa pregunta me gusta mucho y de hecho es bien frecuente que los profesores la hagan, ¿no? No es algo que me suene extraño tampoco, porque comentaba, implica un cambio de cultura. Colegas, siempre es más sencillo y es más cómodo para mí como docente preparar una clase expositiva, como es más cómodo para el estudiante asumir que su rol va a ser pues recibir la información, ¿no? Y en dado caso memorizar conceptos para un examen o imitar lo que el profesor hace muy bien en una explicación. Hay ciertas cuestiones que en esa cultura del cambio deben hablarse. Por ejemplo, voy a hablar desde la experiencia de lo que he hecho y creo que ha dado ahí un resultado de avance, ¿no? No digo que tengo el tema resuelto, tampoco voy a decir que todos mis estudiantes llegan súper preparados revisando todos los materiales que dejo. Lo que sí es cierto es que soy muy claro con las expectativas del curso. Empezamos una sesión y yo digo a mis estudiantes, ¿no? Si estás esperando que Eliud sea el profesor que te va a explicar todo el contenido y que tu tarea va a ser, pues, recibir la mayor información que puedas, eso no es lo que va a ocurrir aquí. O sea, en esa sesión vamos a trabajar en actividades donde se aplique el conocimiento, donde va a ser importante que te prepares, donde voy a asegurarme o a provocar instancias para determinar el nivel de preparación previo a la sesión, y en función de eso vamos a participar. Y claro, he implementado estrategias, por ejemplo, de aprendizaje colaborativo, en donde una vez que solicito que los estudiantes revisen materiales, los pongo a trabajar en grupos, y también, ya trabajando en grupos pequeños, pues un estudiante que a lo mejor no se preparó y que no tuvo oportunidad de revisar los materiales, pues siente que no aporta demasiado al equipo, partiendo del hecho de que no hizo lo correspondiente. Son diferentes cosas las que como profesores podemos implementar, no es sencillo,
y seguramente en un inicio vamos a tener una resistencia natural a estrategias que implican un cambio de roles en el profesor y en los estudiantes. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Carla Campos. En una sesión de 2 horas, ¿cómo sugiere diseñar la secuencia de aprendizaje? ¿Cuántas pausas de descanso se sugiere que deberían tener? Paula, es una pregunta muy buena. Gracias por hacerla también. Mira, qué bueno que estemos hablando de pausas. De entrada, te digo que es una muy buena inquietud y necesaria además de hacerla. La verdad es que el tiempo efectivo que un estudiante puede estar en una sesión, sobre todo si es expositiva, es muy corta. ¿De acuerdo? Entonces, mira, yo doy clases de 2 horas. Entonces, cuando arranco mi sesión, normalmente hay unos 10 minutos de gap, de espacio, en lo que a lo mejor yo asumiría que el profesor antes de mi sesión dejó 10 minutos también de receso previo a que concluyera su clase, ¿no? Si eso no pasó, bueno, en lo que a mí respecta, empiezo, si mi clase es de 9 a 11, empiezo a las 9:10, tal vez 9:15. Trabajo con mis estudiantes durante 40, 45 minutos en una actividad donde hay momentos de interacción y procuro que antes de terminar mi sesión haya al menos otros 10 minutos. Entonces, para una clase de 2 horas, he hecho al menos 2 espacios de 10, 15 minutos para que puedan tener oportunidad de, digamos, quitar la atención de la pantalla y de mi explicación. Entonces, a lo mejor mi clase de 2 horas efectivamente se convierten en 1:40. Ahora, también otra recomendación que puedo hacer, Paula, es que no todas las actividades las tienen que hacer de forma digital viendo la pantalla. O sea, hay ocasiones en las que, bueno, vamos a tomar nota, ¿no? Y así como yo, tengo aquí mi cuaderno, tengo mi pluma y estoy tomando notas. Eso ayuda también a desviar un poquito la atención de la pantalla y a variar mucho los estímulos, ¿no? De repente sí te pongo un video, pero luego te pongo una pregunta, luego te mando a grupos, a trabajar en grupos pequeños para que ese tiempo no se sienta tan pesado, tan denso y pueda tener más tiempo la atención del estudiante y a implementar estrategias que puedan favorecer la participación y la motivación. Pero muy concretamente, te recomendaría pensar al menos en 2 pausas de 10 minutos localizados en el momento en el que tú sientas que vale la pena hacerlas. Gracias. La siguiente pregunta es de Cecilia Saldía. ¿Cómo logras ese significado del que hablabas para el estudiante? Mira, algo de lo que comenté, no recuperé muy bien el nombre del profesor o la profesora que hizo la pregunta, porque es muy buena. Cecilia, muchas gracias, Cecilia, por hacer esa pregunta. Algo que comentaba es que yo no doy por hecho que algo que yo expliqué, ¿no? O que algo que pedí que leyeran, el estudiante lo va a aprender. De hecho, ya me desprendí de esa idea. El estudiante va a aprender mucho más de lo que hace o de lo que no digo en ocasiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí va a aprender el estudiante? Va a aprender de manera significativa lo que le hace sentido, lo que está vinculado con su experiencia, lo que le es relevante, en lo que se siente involucrado. Entonces, en la medida en la que mis proyectos finales, la medida en la que mis actividades se vinculen o se conecten con cosas que están pasando, que les son relevantes, que están vinculados a un contexto, independientemente de la disciplina que yo imparta, ¿no? Siempre hay esa oportunidad para que el estudiante pueda trabajar los contenidos que me interesan vinculados a un contexto que es real. De esa forma, el aprendizaje que el estudiante va a consolidar lo va a poder anclar a alguna experiencia. Yo luego muchas veces inicio una conversación como esta haciendo un ejercicio con los colegas, como por ejemplo, quiero que me compartan cómo aprendiste a andar en bicicleta, ¿sí? Cómo aprendiste a andar en la bicicleta. Y si hacemos este ejercicio, por ejemplo, seguro, inténtenlo, colegas, seguro que lo que va a venir a su mente es mis papás me ayudaron, mis hermanos me sujetaban las rueditas o el asiento, me caí, me volví a subir. Vamos a responder de esa forma. Es un aprendizaje que lo adquirí de niño, yo sé que es motriz y que me acompaña hasta el momento, pero al final lo que quiero llegar es que ese aprendizaje que me acompaña, que se consolida, que es significativo, que lo puedo evocar, viene vinculado con una emoción, viene vinculado con un contexto, viene vinculado con una experiencia. En la medida en la que yo logre que mis estudiantes hagan esas conexiones con lo real, con lo contextual, con lo situado, es que tengo más oportunidades para que los aprendizajes sean significativos. Muchas gracias. Jason, allá la pregunta, ¿qué software utilizó para realizar las diapositivas, siendo que el movimiento de los elementos ayuda a capturar la atención? Sí, es una buena pregunta. Qué bueno que también
me preguntan sobre eso porque creo que puede ser importante compartirles. Mira, la aplicación se llama Genially. Es una aplicación, bueno, se puede trabajar perfectamente en una cuenta gratis. Aquí te estoy compartiendo pues la interfaz de la aplicación. Es casi como si tuvieras un diseño tipo un PowerPoint. La ventaja que tiene esto es que cada uno de los elementos que están presentes en la presentación, por ejemplo, voy a tomar alguno que tenga muchos, ¿no? Cada uno de los elementos que están aquí son botones. Entonces yo, por ejemplo, coloco en este diagrama de Venn este círculo y le puedo habilitar o no algunas opciones. Por ejemplo, esta me permite que sea una actividad de arrastre. Puedo también aquí colocar efectos en las animaciones, o puedo agregar un efecto que al pasar el cursor se despliegue alguna información adicional, o al contrario, que desaparezca, etcétera, ¿no? Entonces, es una aplicación que es súper útil también por el hecho, mira, aquí tengo como el preview. Lo que te digo es esto, ¿no? Que puedo hacer que resalten elementos o que al dar clic me lleve a alguna otra página como hipervínculo. Algo interesante que tiene también esta aplicación es que me permite embeber aplicaciones fuera. Por ejemplo, esto que está aquí no es algo dentro de Genially, es algo de Menti que jalo, pero también puedes incorporar un Padlet, también puedes incorporar un Google Forms y demás. Puedes trabajar todo lo que yo mostré con la licencia gratis de Genially. Incluso puedes descargar la presentación y trabajarla localmente si no tienes internet. Gracias. Vamos con la siguiente. David Fernández pregunta, ¿qué más se puede hacer con estudiantes que no realizan preparación? Ya, mira, es una buena pregunta. Yo no quisiera tampoco que los profesores se fueran de aquí angustiados de que debo asegurarme, y es mi obligación, que todo el mundo se haya preparado con todo lo que dejé antes de la sesión, porque eso no va a ocurrir. ¿Sí? Lamentablemente no va a ocurrir. No ocurre tampoco en una sesión presencial. Entonces, mira, lo que sí puedo hacer como profesor es no cegarme a esa información. O sea, algo bien útil en el aprendizaje invertido es que hay un momento al iniciar la sesión en el que hago ejercicios de comprobación de lectura. Para mí como profesor es importante recoger esa información para yo de manera anticipada saber que, bueno, yo doy por hecho que el estudiante trae esta información básica y con base en eso yo voy a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces sí incorporo actividades de control de lectura. Si deseo, puedo considerarlo como evaluaciones diagnósticas con un peso pequeño en la calificación para poder motivar o empujar a que el estudiante se prepare. En algunas ocasiones tal vez no vaya a ocurrir esa cuestión, ¿verdad? Pero para mí es importante ir moviendo ese cambio cultural, ¿no? Digo, te cuento una experiencia que implementé con estudiantes de cursos básicos de primer ciclo, de primer semestre en la universidad, y era un curso de nivelación de habilidades de matemáticas. Entonces, para mí era muy importante que el estudiante al menos revisara algunas definiciones. Ojo, yo no estoy esperando que mis estudiantes lleguen expertos, que sepan el contenido, que cuando lleguen les diga, a ver, pasa al frente, ¿no? Comparte tu pantalla y explícanos el tema. No es la idea. O sea, me interesa que tengan cierta información para ellos, sensibilización, no que sean los expertos porque pues para algo están en la sesión. En esa experiencia que comento que implementé, yo lo que hacía es que aplicaba evaluaciones diagnósticas el lunes al iniciar la sesión y otorgaba cierta ponderación o cierto puntaje que el estudiante podía canjear por algunas facilidades o beneficios. Por ejemplo, en ese momento implementaba aprendizaje invertido y gamificación. Ojalá haya oportunidad luego de hablar más sobre esa tendencia, pero algo que hacía es que los estudiantes acumulaban puntos en esa evaluación diagnóstica y luego podían canjear esos puntos por beneficios como, por ejemplo, oye, profesor, ¿puedo tener oportunidad para volver a hacer una evaluación en la que me fue mal? Oye, profesor, ¿puedo tener oportunidad a lo mejor para corregirte una actividad en la que la puntuación no fue muy buena? Oye, profesor, tengo oportunidad a entregarte una actividad un día que se me complicó y que no te la mandé. Entonces, al final, para mí, era un ejercicio en el que te vendo caro beneficios que me interesa que hagas. Y para que te puedas ganar esos beneficios, tienes que prepararte en una evaluación diagnóstica con información que te pedí leer. Entonces, para mí era como un círculo virtuoso en el que, de hecho, hasta me gustó mucho que puedes hacer investigación ahí de un grupo de estudiantes acumuladores
que les iba muy bien esas evaluaciones diagnósticas, juntaban muchos puntos y luego estaban esperando qué vendías más caro para poderlo comprar. Se forman ahí dinámicas como bien interesantes que puedes implementar si tu interés está empujar y motivar a los estudiantes a que se puedan preparar ahí, ¿no? Ya después, si eso ves que va a costar trabajo, que va lento, no bajar la guardia, seguir manteniendo ese espíritu de que el estudiante vea el valor que tiene aplicar contenidos en clase, participar en actividades muy interactivas, y tú tengas esa información para poder tomar decisiones en tu situación. Eso es lo más importante. Gracias, Eliud. La siguiente es de Robert Soruco. ¿Se puede tener un aprendizaje efectivo sin aplicar clase invertida, aplicando metodologías prácticas de aplicaciones de conceptos y momento de reflexión? Mónica, nada más no te escuché la primera parte de la pregunta. Perdón, la repito. Un aprendizaje efectivo sin aplicar clase invertida, aplicando metodologías prácticas y de aplicaciones de conceptos y momentos de reflexión. De acuerdo, a ver, creo que, si no malentendí la pregunta, nos está diciendo que si se pueden tener clases efectivas sin utilizar aprendizaje invertido y teniendo esos momentos de reflexión. Sí, totalmente, a ver. Algo que quisiera dejar en claro, colegas, es que no hay una sola estrategia de aprendizaje activo que aplique todo el tiempo, en todas las clases, para todas las asignaturas, independientemente del contexto. No, eso no va a pasar con ninguna, ¿sí? Ninguna estrategia de aprendizaje activo es lo suficientemente milagrosa o robusta como para que pueda funcionar en todos los casos. ¿Qué es lo que me ocurre a mí? Bueno, normalmente veo los objetivos de mi sesión, ¿no? O las habilidades y conocimientos que voy a desarrollar ahí. Entonces esa actividad estaría genial si hago el diseño de aprendizaje invertido. Estos conceptos o definiciones les pido que los transcriban en el cuaderno o que hagan un cuadro sinóptico antes de la clase con esos conceptos, y durante la clase trabajamos en esto. Ahora, resulta que mi sesión es muy práctica, porque a lo mejor soy un profesor de ciencias de la salud y lo que requiero es que directamente trabajemos con otro tipo de dinámicas y de actividades. Entonces puedo estar pensando a lo mejor en incorporar un método de casos, puedo estar pensando a lo mejor en incorporar un juego de roles, etcétera. Entonces, al final, entre más estrategias centradas en el estudiante yo conozca, o aunque no conozca el nombre, pero me quede claro que la intención es que el estudiante tenga oportunidad de aplicar lo que sabe hacer con lo que conoce, estamos del otro lado, ¿no? No quisiera que se fueran con la idea de que porque presenté aprendizaje invertido es lo que recomiendo para que puedan tener una sesión efectiva sin margen de error. Eso no pasa, sino más bien que pudiéramos considerar que lo mejor que podemos hacer es involucrar al estudiante en sesiones de clase donde podamos darles retroalimentación, acompañamiento y tener información sobre su proceso, ¿no? Muchas gracias. Pregunta, ¿cómo sugiere usted que en una sesión sincrónica el docente puede evaluar si los estudiantes han comprometido el tema de la sesión? Es una excelente pregunta, el tema de la evaluación. A ver, algo que nos permiten las tecnologías hoy día, más que antes, porque siempre han estado disponibles, pero hoy más que antes, es que nos dan espacio para tener una retroalimentación personalizada, frecuente y oportuna, ¿sí? Algo de lo que típicamente se quejan los estudiantes es que en una sesión presencial, por ejemplo, mi profesor me evalúa con algún material físico y entiendo que tiene muchos estudiantes, que tiene otros compromisos y que le interesa darme retroalimentación o corregir mi trabajo. Entonces regresa semanas después con algo que el profesor perfectamente puede pasar a su hoja de evaluación, y a lo mejor cumplo con la parte de tengo cómo evaluar al estudiante. Pero el objetivo de la evaluación no es que yo como profesor pueda emitir una nota sobre mi estudiante, sino que pueda indicarle información para mejorar su proceso de aprendizaje. Eso es lo más importante que tiene que ver con la evaluación. Entonces, si la evaluación que yo estoy ofreciendo al estudiante, sea formativa, sea sumativa, sea diagnóstica, le informa sobre su proceso, y en la sesión sincrónica yo puedo incorporar a lo mejor, me voy a dar 2 ejemplos. Uno, incorporo elementos o aplicaciones interactivas, como en este caso lo hice con el Menti, y yo puedo decidir si esa evaluación es formativa para que cada uno reflexione sobre los conceptos, yo como profesor tener información sobre el avance de mi grupo. A lo mejor se me ocurre, otra cosa que hago seguido es, les pido trabajar una actividad
a través de una aplicación colaborativa como un Jamboard, como un Padlet, como un mapa mental colaborativo, y yo voy entrando a cada pestaña de equipo para ir viendo cómo se va construyendo, quién va aportando qué, les hago observaciones, les hago anotaciones, puedo tener una rúbrica, puedo tener una lista de cotejo, con tal de yo ir recogiendo información en tiempo real. Entonces, los momentos que tenemos oportunidad de trabajar sincrónicamente con los estudiantes nos permiten recoger información cualitativa o cuantitativa que puedo dedicarla para hacer un ejercicio de retroalimentación súper formativo o sumativo si quiero, pero no perdamos de vista que estoy evaluando para informar al estudiante sobre cómo avanzar en su proceso de aprendizaje. No estoy evaluando para poder emitir una nota, aunque yo sé que todas las materias deben al final dar una calificación. Y es importante y nos preocupa como profesores, pero no perdamos de foco que estoy evaluando para retroalimentar a mi estudiante sobre cómo avanzar en su aprendizaje. Muchas gracias, Eliud. Bueno, tenemos bastantes preguntas, pero estamos un poco sobre la hora. Voy a realizar una más, que es una pregunta conjunta de Pedro Sánchez y Alberto Braida. En la educación virtual, uno de los problemas que solemos enfrentar los docentes es la evaluación. ¿Cuál sería un consejo para optimizar los procesos de evaluación cuando el estudiante utiliza la técnica para copiar las respuestas, aunque éstas sean evaluadas individualmente? Sí, es una pregunta que esperaría que ocurriera en este espacio, ¿verdad? Porque el tema de la evaluación siento que de por sí es complejo, ¿no? Multivariable, y luego en esos entornos en los que pues no puedo asegurar que es el estudiante y demás. Miren, colegas, pasa algo. Cuando yo trabajaba en una sesión presencial con mi estudiante, yo tenía la posibilidad de decir al alumno, ¿no? Ninguna computadora cerca de ti, ningún teléfono cerca de ti, ningún dispositivo que te conecte con el mundo exterior, y quiero únicamente saber qué es lo que sale de tu mente, ¿no? Y eso como profesor me daba, digamos, esa seguridad de que lo que estoy evaluando es una producción legítima del estudiante. Ahora el contexto en el que estamos trabajando, donde el estudiante está del otro lado de la pantalla, donde no puedo asegurar que lo está haciendo él, que no se comunica por WhatsApp con otro, etcétera, tengo también que repensar las formas en las que pretendo evaluar el aprendizaje del estudiante. ¿En qué se traduce eso o qué quiere decir al final del día? A ver, si yo como profesor estoy diseñando instrumentos de evaluación en donde el estudiante puede obtener la respuesta en Google o en cualquier página en Internet, entonces a lo mejor el tema está en revisar eso que yo estoy solicitando al estudiante como una evidencia de su aprendizaje. ¿Qué tal que si en lugar de preguntar cosas que pueden obtener por ahí en Internet o en la web y demás, hago una pregunta de reflexión que implique el dominio de conceptos, contenidos abordados en la clase, pero al mismo tiempo que sea una construcción propia? Y voy a poner un ejemplo, dando clase en grupos de ciencias y de mate y demás. Saben que hay aplicaciones que te pueden resolver un procedimiento paso a paso del estudiante, ¿no? Lo escaneas y te da el paso a paso para resolver un problema. En algún momento para mí sí es importante que el estudiante sea capaz de hacer un procedimiento sin la tecnología, ¿no? O sea, digamos, a lápiz y papel. Pero eventualmente llega un momento en que para mí es más importante que el estudiante sepa usar efectivamente tecnologías, porque en la vida real eso es lo que va a estar haciendo. Entonces, llega un momento en el que concibo a esas tecnologías a que busquen Internet, a que busquen Google, a que busquen páginas web, esos conceptos que seguramente están en mi examen. Pero lo que voy a pedir ahora es que elabore sobre eso, construya algo con eso. O sea, si van a utilizar esos recursos, esa tecnología, me voy a asegurar de que la forma en la que usan la información, la forma en la que consultan la información es fidedigna, sabe interpretar, tiene un pensamiento crítico, lo puede utilizar. U otra cosa que suelo hacer, y también es una recomendación que les quiero dar, a mis estudiantes en ocasiones yo les daba exámenes contestados, les daba alguna evaluación con respuestas contestadas para que el estudiante revisara esa información, corrigiera aquello que no está adecuado y justificara aquello que sí lo era, ¿verdad? Entonces eso hace que tú coloques al estudiante a lo mejor en un nivel de reto intelectual superior y vinculado a prácticas de evaluación
en donde sí necesito que el estudiante aprenda algo más que localizar información de internet. Eso es lo que podría decir. Sé que me quedo corto porque el tema de la evaluación y cómo asegurarme que mi estudiante está aprendiendo lo que yo necesito que aprenda es complejo, pero de entrada son cuestiones y prácticas que pueden darnos luz. Muchas gracias. No sé si podemos ver de todas las preguntas, hay una que, bueno, han coincidido a varios. Adelante, sí. Claro que sí. Es que si nos puedes recomendar aplicaciones o plataformas para generar contenidos. Muy bien. Mira, esa pregunta también me gusta mucho porque suelen hacerle los profesores con los que yo colaboro. Solamente que tengo una preocupación con eso, Mónica, que a veces los profesores nos preguntamos aplicaciones, pero una pregunta antes que yo quisiera hacer es ¿para qué? O sea, tú quieres por ejemplo, que te enliste, no sé, Jamboard, Padlet, Miro y eso, pero ¿para qué? O sea, siempre que yo hago el diseño de una secuencia de aprendizaje o que incorporo una tecnología, tiene que ser consecuencia de una necesidad educativa o de un fin de aprendizaje, si quieres, muy concreto. Entonces, lo que yo voy a hacer, lo que me comprometo a hacer, que es un recurso que tengo aquí localizado ya, voy a compartirles, por ejemplo, un repositorio o un diseño de aplicaciones clasificadas por objetivo didáctico. Entonces, si yo como profesor lo que quiero un conjunto de aplicaciones para crear contenido digital, tienes esas aplicaciones. Les voy a compartir. Si yo como profesor estoy interesado en evaluar a mis estudiantes, te recomiendo estas aplicaciones. Si yo como profesor estoy interesado en tableros colaborativos o espacios colaborativos para que mis estudiantes trabajen de manera sincrónica y colaborativa en la sesión, están esas aplicaciones. Entonces, lo que voy a hacer, a lo mejor vía un correo con Mónica o ya me indicarán cuál es la mejor forma, es compartir ese enlace en donde vamos a conocer un conjunto de aplicaciones clasificadas por un fin de un objetivo didáctico. Entonces, nadie use ninguna aplicación si no tiene claro cómo, en qué momento, para qué la va a incorporar en su sesión. Y si es eso, entonces está perfecto lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Sí han quedado algunas preguntas y dudas. Por otro lado, también quería, a nombre de la jefa de carrera de Psicología Organizacional, Patricia Gasser, que es ella quien hizo este maravilloso contacto contigo, poderte saludar y darte las gracias por unos problemas técnicos. Bueno, no está con la cámara y el audio habilitado, pero creo que también esas son cosas que suceden también en las tecnologías, cuando uno usa tecnología. No, Elid, muchas gracias por tu tiempo, agradecerte. Creo que todos nos hemos salido de esta conferencia pensando, tengo que hacer esto, puedo hacer esto, y sabemos que es algo que esta parte, lo que es la tecnología y educación, se va a quedar, ¿no? Entonces, sí, nuestro consejo es siempre hacer todo poco a poco, no tenemos que hacer todo para mañana, pero haciendo una mejora y otra mejora, seguramente vamos a llegar a hacer unos cursos que sean muy interactivos, con aprendizaje profundo, activo, y creo que eso nos llama a ser docentes, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu participación y muchas gracias a todos los que se han conectado y han participado muy activamente de tu presentación. Sí, y si me permitieran agregar ya un último comentario con base en esto que decía Alberto, es súper pertinente, ¿no? Esto que ha comentado al final también, porque miren, algo que nos ha pasado es que esto que hemos experimentado nos ha transformado como profesores, ¿no? Y es un camino sin retorno. O sea, yo no me imagino de verdad ya a la vuelta de un año en el que estemos en las aulas, a lo mejor en condiciones más seguras de salud pública y otras cuestiones, regresar a esas prácticas totalmente presenciales, dejando de lado todo el aprendizaje que adquirimos en la integración de tecnologías. O sea, esas lo que hicieron fue como ampliarnos la mente y ya no se puede volver a llevar a su tamaño original. Entonces, representa esa oportunidad de haber incrementado nuestra cajita de herramientas más robusta, más amplia. O sea, hoy, con o sin pandemia, puedo invitar a un colega que está en La Paz para dar una charla o una entrevista en mi clase, en mi sesión, porque le agrega valor a mi clase independientemente de que es un contexto de pandemia o no. O sea, nos ha abierto oportunidades que a lo mejor antes no habíamos considerado de tal forma. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Esto que decía Alberto es totalmente cierto. Es un proceso gradual. Yo voy a poco a sentirme más cómodo o cómoda incorporando
tecnologías, estrategias, no me tengo que comer todo de un solo bocado, sino es como nos ha pasado, ¿no? Voy adecuando estrategias y recursos tecnológicos, los voy dominando y después le comparto a un colega y el colega me da sus buenas recomendaciones y así me voy sintiendo también como un poco más seguro en este camino. Somos muchos los que nos interesa esto, seguramente nos seguiremos por ahí apoyando y me da mucho gusto, de verdad, que tengan esas preocupaciones y que la universidad abra esos espacios para poder acompañar a sus docentes. Entonces, pues ha sido un placer, de verdad, estar aquí y ojalá podamos tener nuevos espacios de conversación y colaboración. Seguro que sí. Gracias. Gracias. Gracias a todos igual por participar.